Hola, buenas noches. Bueno, ya puedo decir que estas reuniones van a ser dominicales. Entonces, a partir de este encuentro, vamos a reflexionar cada domingo sobre un tema. El otro día habíamos introducido el tema de las polaridades, que es un tema que me interesa especialmente, porque me parece que nos puede dar muchas pistas de cómo vivir este momento y me permite también enlazarlo con la astrología. Entonces, para ahondar un poquito más en este tema de la polarización que iniciamos la semana pasada, voy a empezar leyendo un pequeño párrafo de Daniel Merois, que ya sabéis que nos encanta. Daniel Merois, un escritor místico y muchas cosas más, que ya tenía copiada de hace tiempo y que me parece que encaja para darnos el hilo conductor de hoy. Dice así: el 3 está ya comprendido en la sustancia del 1. El 1 engendra necesariamente al 2 para poder él mismo existir. A partir de entonces es el 3 quien permite al 1 reencontrar por fin su unidad y su integridad. Una unidad fruto de lo múltiple. Como veis, es un poco abstracto y ahora lo vamos a desgranar. Nos está hablando un poco del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Está hablando de que el 1, para poder él mismo existir, necesita el 2, necesita un reflejo, porque si no, ¿cómo tiene conciencia de su existencia si no hay nada más? Y ahí aparece una polarización, ¿no? La dualidad. Por eso decimos que es un primer estadio para salir del caos, para salir de la confusión, para salir de lo que no entiendo. Hay un primer estadio en que separamos para aprender por contraste. Pero en algún momento, el 3 tiene que devolverle la integridad perdida a ese 1, que en realidad es lo único que hay. ¿Y ese 3 qué es? El vínculo entre uno y otro. El Espíritu Santo, podríamos decir, ¿no? Si nos ponemos en lenguaje religioso o católico, pero hermético, vamos a decir. Imaginaros un punto, otro punto, y entre medias el símbolo del infinito, que vuelve a unirlos a los dos y vuelve a hacer 1. También podríamos decir, esto es un ritmo de 3, ¿no? Es como si el 1 fuera 3. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, es como que, ¿qué iba a decir? Que es un ritmo de 3. En astrología hay varios ritmos, pero hay un ritmo de 3 que sería el ritmo de cardinal fijo mutable. Cardinal, inicio algo, de una manera muy desorganizada. El Big Bang es un inicio cardinal, muy desorganizado. A la que inicia una acción aparece una reacción, que es el signo fijo, algo que resiste a eso que inició, y ahí se forman dos polos aparentemente contrarios. Y finalmente, el mutable, que es el adaptable, es el que va a enlazar estas dos aparentes opuestos, que en realidad son las dos caras de una misma moneda, y nos va a permitir el pasaje a otra cosa, a un nuevo inicio cardinal. Por eso, en la rueda del zodiaco hay un ritmo de 2, que es masculino-femenino, hay un ritmo de 3, que es cardinal fijo mutable, y hay un ritmo de 4, que son los 4 elementos. Y todo se va manifestando en un orden determinado con las múltiples combinaciones. Entonces, aquí vemos como un esquema de lo que es un polo. Entonces, en las mitologías, todo comienzo se inicia en un caos, que podría ser ese inicio, que nosotros lo vemos como caos porque no comprendemos las leyes intrínsecas, pero en realidad es un impulso para empezar algo. Sin caos no hay inicio. Y caos es, por ejemplo, el momento en el que nos encontramos ahora. Un caos es algo que nos desorganiza, es un nuevo comienzo, de una nueva era, de un nuevo sistema. O sea, tenemos que entender que la manera de funcionar que teníamos hasta ahora caducó. Igual que caduca un programa en el ordenador y luego hay que actualizar el ordenador para que nos funcione. Entonces vamos a vernos
danzando. Os recomiendo, si no lo habéis hecho, que leáis mi muro, a ver si lo puedo colgar en este vídeo de alguna manera, igual no, pero bueno, mi muro de Facebook he colgado una entrevista hecha a Eugenio Caruti en el año 2009, hablando de todo, bueno, del cambio de la Tierra, de la inteligencia vincular, de cómo hacerlo, bueno, increíble, una pasada, merece mucho la pena leerla. Entonces, en esta transición que está haciendo la Tierra, que no es de hoy para mañana, que ya lleva mucho tiempo cociéndose y va a durar mucho tiempo, estamos pasando a otra cosa y vamos a estar a ratos inspirados con lo nuevo, en momentos de mucha plenitud, sabiendo que queremos hacerlo y que podemos, y a momentos que nos vamos a sentir muy atrapados por los miedos, lo viejo, incluso que nos vamos a sentir desleales de sentirnos motivados por lo bueno. Yo a veces me siento como, Dios, qué bien me siento, que me está sentando esta cuarentena, y de repente digo, llevas 2 meses sin trabajar, sin producir, y es como que algo en mí dijera, tienes que estar mal, ¿eh? ¿Cómo te atreves a estar contenta? Y a ratos caes y a ratos cada vez más empiezo a decir, bueno, pues es que estoy contenta, ¿eh? Vamos saliendo, o sea, aquí la clave no es ni negar que voy a caer en lo viejo de vez en cuando, porque es un cliché y un automático que va a tardar, ni hacernos una fantasía de que ya estamos en lo nuevo, porque en realidad hace falta esta oscilación, porque si no cayéramos nunca en los errores, en lo viejo, en lo que sea un polo, no podríamos darnos cuenta de dónde nos estamos enganchando. Entonces, todos esos errores que tanto nos cuesta ver y que tanto nos autodevalúa ver, porque con tanta espiritualidad ya parece que tenemos que ser todos santos, tenemos que valorarlos mucho, porque ahí es donde vemos dónde nos estamos enganchando, y ese observador es el que habilita un movimiento. O sea, lo sano es poder darnos cuenta de que los dos polos se complementan. Y darnos cuenta cuando nos fijamos en uno de los polos, que puede ser lo nuevo o lo viejo, puede ser polaridades de muchos tipos. Eso es a lo que nos vamos a meter a desgranar para que nos sea más fácil reconocer dónde nos enganchamos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del eje del aprendizaje, que tiene que ver con la pareja de signos Géminis-Sagitario. Y aquí no es para que los Géminis y los Sagitarios digan que bien van a hablar de mí, sino que vamos a hablar de energías que todos tenemos, y que son simbolismos que nos ayudan a comprender cosas. A mí no me gusta la astrología de todas maneras, pero bueno, no es lo que me apetece hablar de sol aquí, sol allá, sol en casa atrás, y que cada uno se identifique, porque aparte que ya lo hace mucha gente, es una parte más filosofal y de evolutiva, ¿no? La que me interesa. Entonces utilizamos todos estos símbolos, pues eso, para entender cosas. Entonces decía que todas las mitologías parten del caos, porque desde ese desorden aparente puede iniciarse algo nuevo, y ahora estamos precisamente en un momento de caos, y visto de esta manera estamos ante una gran oportunidad. Ya que hablamos de mitos, aquí nos viene estupendo el mito del héroe, el mito del héroe, que ya hablé de él un poquito en algunos vídeos anteriores, pero que va a ser el tema, para entenderlo bien, de la próxima semana. Vamos a hablar del mito del héroe. Y eso no quiere decir que no voy a hablar del resto de polaridades astrológicas, sino que vamos a ir un poco como lo pida la situación. Entonces, el mito del héroe. ¿Quién es el héroe? El héroe somos todos nosotros, que vivimos con el agua al cuello, vamos a decir, pero totalmente polarizados. Con el agua al cuello es que vivimos totalmente de un lado, pero nos da igual, ¿no? Porque es cómodo, es la costumbre estar de un lado. Entonces, como fuimos configurados, entonces en un momento dado, y en plan de que si ese agua que tengo al cuello no hace muchas olas, pues ya me va bien, ¿no? Hasta que llega la ola, y entonces no nos queda otro remedio, es como un patrón, ¿no? Del mito del héroe, nos queda otro remedio que iniciar, cuando llega el caos, cuando llega un imprevisto, un desastre imprevisto, no nos queda otra que movilizarnos. Y aquí es donde vamos a tener que darnos cuenta que ese dragón con el cual luchamos, que esto es lo que vamos a explicar bien el próximo día, que parece el contrario, el que está en el otro polo, es una parte de mí mismo. Y cómo utilizar esto, el héroe es el que llega un momento que vence a su propia sombra, en el sentido de que se da cuenta de que ese enemigo con el que lucha es el mismo.
empieza a bailar con él, empieza a bailar con ese dragón, ¿no? Y entonces trasciende y pasa a otra cosa para su bien y para el de toda su comunidad, ¿eh? Entonces, eso es un héroe, ¿eh? Es alguien que sale de la comodidad y la costumbre, en general, cuando no nos queda otra, ¿vale? Porque es así cuando solemos espabilarnos, y llega a enfrentarse a sí mismo y hacer una síntesis, que es una palabra que nos viene muy bien para la polaridad de hoy. Bien, pues dicho esto, vamos a utilizar la pareja de signos Géminis-Sagitario, que son opuestos complementarios, para hablar del aprendizaje. Esta pareja simboliza este eje, el eje del aprendizaje. El arquetipo de Géminis sería el aprendiz, el eterno aprendiz, el alumno, y el arquetipo de Sagitario sería el maestro. El maestro, que no entendido como la cultura occidental suele... En la cultura occidental el maestro puede ser un poco saturnino, ¿no? Es el que sabe, el que pone el examen, el que te dice cómo. No, el maestro realmente no es saturnino, es jupiteriano, ¿no? Más que un padre, que sería Saturno, que está en otro nivel que sabe, el maestro es alguien que está a mi mismo nivel, es como un hermano mayor, pero que va un poquito más por delante y por eso, en su síntesis, y por eso me puede enseñar. Entonces, eso es un maestro, ¿no? No es alguien que te sostiene como un padre, como una madre y te inutiliza, sino que es alguien que te da un impulso en un momento dado para que tú, es como un oráculo, ¿no? Para que tú traduzcas eso y puedas seguir por ti mismo, ¿eh? Es como una mano en un momento dado, ¿eh? Pero el verdadero maestro no te inutiliza, ¿eh? No es un padre o una madre que están diseñados para cuando uno es vulnerable, no para toda la vida. Entonces, vamos a decir algunas palabras que tengan que ver con Géminis y con Sagitario para familiarizarnos con estas energías. Si Géminis es el aprendiz, como decía, Sagitario es el maestro en este sentido. Géminis es un signo mutable que busca moverse, le interesa todo, es curioso, busca información, 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 juego, combinación, es el mercader, es el mensajero, es el que lo quiere saber todo. Estamos geminianos cuando nos apuntamos a 50.000 cursos sin parar y lo queremos saber todo, ¿no? Y nos interesa todo, y nos interesa saber idiomas, y nos interesa saber cómo piensa el de al lado, y nos interesa saber en esta tribu cómo viven y qué comen y cómo es la comida asiática, ¿eh? Es el eterno aprendiz. Abre, abre, abre. En el otro polo tenemos más bien a Sagitario, que lo que hace es tomar una dirección, un sentido y apuntar ahí con toda su energía. Direcciona en una energía y coge una dirección. Es como el otro extremo del aprendizaje, ¿no? Entonces, uno busca información, Géminis busca información, Sagitario busca sentido, es el sentido de la vida, la ideología, el propósito. Yo voy hacia allá, no me disperso. Géminis busca lo múltiple, Sagitario busca lo único, el sentido. Géminis busca conocer, abrir, abrir, abrir. ¿Qué hace Sagitario? Sintetizar. Entonces, mientras que uno relativiza, el otro absolutiza y direcciona. Son palabras muy de cada signo. Entonces, en un eje que está ligado, digamos que esto está junto, ¿cómo sería el movimiento? El movimiento sería que yo abro, 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 conozco, 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 cuestiono, que es otra palabra muy geminiana, pero en un momento dado hago una síntesis. No voy a estar abriendo eternamente, porque entonces me disperso, ¿no? Es como que pierdo presión, es como que me desintegro, ¿no? Entonces abro, 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 pero en algún momento, de todos esos cursos que hago, de todos esos vídeos que veo, de todas esas cosas que aprendo, tengo que hacer una síntesis personal, que además no es exactamente como me la contaron. Es que yo recibo, recabo, pero en algún momento, y esto no depende del estudio, depende del insight, y que tiene que ver con quedarse un poco en silencio también de vez en cuando con todo eso que sé, en algún momento cae una ficha y yo hago una síntesis. Hago una síntesis en que donde me doy cuenta, o sea, llego a una resolución, llego
no digo verdad porque esto va a ser la trampa de Sagitario, creer que llegó a la verdad. He llegado a una verdad relativa, ¿vale? O la verdad está de fondo y yo avanzando por esa verdad llego a una síntesis. Entonces, es también parte de la energía de Sagitario, como decía el maestro, es decir, transmitir esa síntesis. O sea, el Sagitario no se queda solo en hacer una síntesis, sino que ahora yo transmito esta síntesis. Por ejemplo, yo he hecho una síntesis ahora que os quiero contar, ¿vale? Porque ahora, contándosla, yo vuelvo a abrir circuitos, vosotros me podéis hacer preguntas, entramos en un circuito, Géminis-Sagitario, en que podemos representar un papel u otro dependiendo de la situación. Entonces, si yo transmito y no lo cuento como una verdad categórica, esto abre nuevos cuestionamientos y nuevas aperturas. Hago una síntesis, pero esa síntesis no es algo grabado en piedra, es algo que se puede volver a cuestionar y llevar a un nivel todavía más allá. Esto es otra idea que recalca mucho Meruas. O sea, nunca hay en el camino del conocimiento una meta de llegada. No hay, tampoco hay laureles por eso, porque no hay meta, ¿no? Es algo que continuamente todos nosotros estamos en proceso. Y a lo mejor, pues eso, yo he recibido de Caruti, porque todo esto lo he aprendido en Casa 11, y lo junto pues con las cosas que a mí me gustan y ahora os lo cuento a vosotros. Mejor vosotros cogéis esto y se lo contáis mañana a alguien del trabajo, a una amiga que también le gustan estos temas, ¿no? Y así se van haciendo un circuito en el que tan pronto somos alumnos como que somos maestros y estamos abiertos tanto a cuestionar como a llegar a alguna síntesis, porque si no nos movemos hacia ningún lado, ¿no? Ahora, ¿dónde va a estar el problema? El problema va a estar en Sagitario cuando cristaliza, cuando ese polo se bloquea, cuando Sagitario en vez de decir he hecho una síntesis dice, o sea, la parte sagitariana que todos tenemos dice tengo la verdad. Y esto tanto en el plano religioso, político o espiritual o filosófico, que son los campos un poco en donde los sagitarianos se expresa más, podemos encontrar ideas demasiado fijas. Esto es una polarización. Entonces, lo que pasa cuando nos polarizamos es que, sin darnos cuenta, el otro polo se recrudece. Si una persona se pone muy categórica y dice, esta es la verdad, es mucho más fácil que el de enfrente se ponga más peleón y le empiece a decir, no, pero, ¿no? Cuestione más. Esto es lo que hace una religión, por ejemplo. Una religión se convierte en dogma cuando no permite la duda, cuando no permite el cuestionamiento, o cualquier... no solo las religiones, que ya nos hemos metido muchas con ellas, pero muchas de las escuelas de la nueva era, que también van de diferentes, se han vuelto, yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? Muy dogmáticas, con esto es así, lo que dice este libro no se puede tocar, me apunto a una charla de un curso de milagros y prácticamente me hacen un examen y si no lo digo tal y como está en el libro me dicen que está mal. Es decir, si yo me pongo muy dogmático con la verdad, la palabra se vuelve como la palabra sagrada, ¿no? Es como una caricatura de Géminis, que es la palabra también, la palabra es geminiana, la comunicación. Entonces, sí, es como que pierden calidad los dos polos, ¿no? Entonces, una verdadera sabiduría tiene que estar siempre abierta al cuestionamiento, al no sé. Esto lo saben mejor los orientales que nosotros, porque entonces el circuito no se cierra. Y, espera, ¿qué más iba a decir? O sea, la clave de los ejes está en el movimiento. Aquí, con esta información, todos podemos a lo mejor tener una estructura mental más clara para darnos cuenta cuando estamos abriendo, no me mojo con nada, no me caso con nadie, porque si me caso con alguien a lo mejor tengo que ir más allá de la teoría y con hechos, ¿no? Tomar una posición o tomo una posición tan férrea que de ahí no me mueve ni el apuntador, ¿no? Con lo cual paro el circuito del aprendizaje. Esto es una cosa que también menciona mucho Daniel Meruá de lo que era el Maestro Jesús, ¿no? Que él decía que él no quiso escribir nada porque no quería que su palabra se convirtiera en algo petrificado en un libro. Porque luego, ¿qué pasa? Que la palabra que geminianamente conectamos con ella desde un lugar inspirado y que hoy sale así, mañana sale, imaginaros cuando no existía la escritura, ¿no? Esto lo estuve estudiando el otro día. Cuando no existía la escritura en el planeta Tierra, los que contaban los cuentos y los mitos era oral, se contaba cada vez diferente y había una conexión con la fuente más directa. En un momento dado aparece lo escrito y dices, ¡ay, qué bien! Podemos dejar la sabiduría conservada, pero al mismo tiempo entraña un peligro, ¿no? Que una vez que está escrito,
se convierte en piedra angular. Es ese peligro, es un gran avance que podamos escribir las cosas, pero teniendo en cuenta que podemos caer en esta trampa de que aunque esté escrito, la verdadera sabiduría es que yo cojo eso escrito, y esto hace mucho hincapié el curso de milagros, de hecho en la primera página, aunque luego mucha gente no se entera, ¿no? O sea, cojo eso y ahora en mi silencio interior hago una síntesis que no es lo que dice exactamente el libro. El libro me da unas pautas para ver cómo hacer una conexión interna en la cual en algún momento me va a bajar una ficha que a mí me conmueve internamente y es una síntesis que en un momento dado me moviliza en una dirección y me da sentido. Y que además me va a emocionar tanto que la voy a contar. Ahora, de ahí a creer que ese es el final del camino, pues tampoco. Y, ¿qué más? Bueno, que la rigidez normalmente viene de la inseguridad y que ahora no se trata de no ser rígidos, ¿eh? Esta es otra trampa. Ahora se trata de cuando me ponga rígido, que me voy a poner de los dos polos, darme cuenta y a lo mejor preguntarme, bueno, ¿y por qué estoy siendo tan rígido? ¿Por qué estoy tan inseguro? Darme cuenta de que estoy inseguro. Y entonces, esto lo veo yo en terapia continuamente. Entonces, ¿cómo lo cambio? Y yo misma también lo pregunto. Entonces, cuando uno llega a darse cuenta de un error, la primera pregunta es, ¿y cómo lo cambio? No, es que no hay que cambiarlo. Es que lo que hay que hacer, lo que hay que desarrollar es la capacidad de quedarse ahí viendo ese error. O sea, esto no es para cambiarlo, esto es para verlo. Porque cuando lo veo y me acepto a mí con ese error, se pone en marcha un engranaje de cambio y en algún momento, en algún lugar, en alguna ocasión, yo me voy a sorprender a mí mismo descubriendo que eso ya no está. Ahora, el querer cambiarlo ya está delatando que no me acepto en este momento. A mí me hace mucha gracia en las meditaciones, me dicen, suelta este dolor que sientes, no es tuyo, que lo absorba la madre tierra. Y digo, bueno, sí es mío. Y lo que tengo que hacer no es soltarlo. Ah, claro que fácil. Lo que tengo que hacer es aprender a contactar con el dolor. Porque cuando aprendo a contactar con el dolor y no le temo, hay un momento en que se cruza un umbral, el dolor deja de doler y descubro el tesoro que está al otro lado. Entonces, en mi opinión y lo que a mí me ha valido es no sueltes el dolor, aprende a contactar con él, aprende a contactar no, es que yo, fíjate, el otro día lo comentábamos, ¿no? Qué superficial soy porque qué superficial soy porque me molesta tener una arruga, ¿no? Y uno cree que tiene que aceptar la arruga por la fuerza de la voluntad cuando no la está aceptando. Y pongo este ejemplo porque lo tengo fresco, que el otro día salió en una terapia. Entonces, a quien tengo que aceptar es a ese yo que le importa la arruga, después de que me han contado que eso está fatal. No, yo no es a la arruga la que tengo que aceptar, es a mí importándome la arruga. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, cuando yo acepto la verdad de lo que siento, y pongo un ejemplo tonto, pero puede ser cualquier cosa, quizá en algún momento, y soy coherente con ello, y no me avergüenzo y hago lo que puedo con ello, quizá en algún momento me sorprendo a mí misma descubriendo que, ostras, que ya no me importa la arruga. Esto me ha pasado a mí, bueno, lo conté cuando, pero bueno, no me enrollo más, creo que ya lo podemos entender. Entonces, dudar es espiritual, es necesario, y en la práctica es esto el tema, ¿no? Darnos cuenta de dónde me polarizo, contactar con el dolor o la inseguridad que hay en mí que hace que me polarice. Hoy hemos dado las pistas del eje del aprendizaje, cuáles son los excesos en los que podemos caer por un lado o por otro, y darnos cuenta que no hay que fijarlo. ¿Os acordáis cuando hablábamos de lo viejo y lo nuevo? Lo nuevo no es que me ponga en el lado que desde mi configuración parece más mono y que parece más evolucionado. No. Eso sigue siendo lo viejo, estoy eligiendo. Lo nuevo es que yo aprendo a oscilar entre un polo y otro, me doy cuenta que soy humano, que tengo muchos condicionamientos, que todavía no estoy iluminado, aunque vamos camino de otra cosa, está claro, y que la mente vincular, ¿veis otra vez la inteligencia vincular, cómo la podemos relacionar con este último movimiento del 3? Este es el desafío de ahora, ¿no? Se nos presenta un caos, se nos encierra en casa, se nos obliga a contactar a cada uno con nosotros mismos o con los familiares o con quien esté, porque a cada uno
se ha quedado con quien se tenía que quedar en la casa, si solo, se ha acompañado, no es casual. Y gracias a ese contacto obligado que nos están queriendo hacer, quizá en algún momento surja ese héroe que va a hacer ese vínculo, va a hacer ese movimiento nuevo en donde vamos a ir a otra cosa. Es decir, esa inteligencia vincular es la que se va a dar cuenta de que no es una cosa buena y otra mala, sino que los dos, todos estamos oscilando. Y ya para terminar, cada vez que veamos fuera algo que me molesta mucho, 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 una cosa es decir, anda, qué curioso esto, o fíjate, yo esto no lo pensaría así, o tener un criterio, y otra cuando no puedo con ello. Cuando no puedo con ello, cuando me está sublevando una actitud que veo en otro, algo que está pasando en el mundo, más allá de que me parezca triste, que yo tenga mi posición, cuando me está sublevando de esa manera, podemos asumir que estamos polarizados, ¿eh? Y que eso que viene por fuera con tanta fuerza es el otro polo. Entonces ahí hay una reflexión que hacer. Si me quedo solo en el fíjate este, fíjate este, fíjate este, si me quedo solo ahí, no estoy poniendo en marcha el movimiento de la inteligencia vincular. La inteligencia vincular es muy importante en ella el no posicionarse de una manera fija, sino el abrir el corazón para ver qué está pasando, ¿eh? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la alarma? La alarma va a ser cuando me sublevo. Igualmente cuando idolatro a alguien. Idolatro, también puede ser que esté polarizada en una impotencia, ¿eh? Y entonces ahí hay que pararse a ver qué está pasando. ¿Qué necesito tanto del otro que me vea? Para yo a lo mejor sentirme alguien. En fin, de cara a la práctica, a mirar cuando algo me subleva, cuando algo me mueve mucho del exterior. Si yo me pongo muy fijo de un polo, por el otro lado va a venir el otro polo, porque la energía es algo que oscila y que tiene que compensarse. Entonces, si no se compensa dentro, si los polos no circulan dentro de mí, van a circular de dentro a fuera. Yo me voy a posicionar de un lado y violentamente por fuera me va a venir el otro. Esta es la idea. Y vuelvo a leer, para terminar otra vez, lo que leí al principio de Daniel Merois, que ahora lo entenderemos mejor. El 3 está ya comprendido en la sustancia del 1. El 1 engendra necesariamente al 2 para poder él mismo existir. A partir de entonces es el 3 quien permite al 1 reencontrar por fin su unidad y su integridad. Una unidad fruto de lo múltiple. Esa unidad que reencuentra el 1 ahora está enriquecida porque ha pasado por el 2 y por el 3. Esta es otra de las claves de la inteligencia vincular, que lo veréis en el artículo de Caruti, que dice, no se trata de que seamos homogéneos todos iguales, de que pensemos todos igual. Se trata de que con unas diferencias máximas podamos hacer red unos con otros. Y esto es Acuario. En la máxima diferencia está la máxima comunidad. En la máxima diferencia auténtica está la máxima comunidad, porque todas nuestras diferencias harán un todo equilibrado, porque por separado estamos desequilibrados. Bueno, es que esto podríamos seguir y yo ya sabéis, o sea que hasta aquí por hoy. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.